ZTV retransmitió en directo el pasado viernes el Pleno Municipal Ordinario del mes de abril. En esta sesión plenaria se debatieron 12 mociones, 5 del Partido Popular, de las que 2 resultaron aprobadas, 2 aprobadas parcialmente y 1 rechazada. Otras 5 de Izquierda Unida, de las que fueron aprobadas 4 y 1 rechazada, y 3 de Chunta, de las que 2 fueron aprobadas y 1 rechazada. Una de las mociones que generó más debate fue la propuesta por el Partido Popular, en el sentido de que el Gobierno municipal elabore un informe para analizar la posibilidad de aumentar la velocidad en el tercer cinturón, reducir los semáforos y sustituir cruces por pasos subterráneos. El Pleno Municipal rechazó aumentar la velocidad en esta vía. Les mostramos cómo fue el debate. El Grupo Municipal Popular plantea esta moción con la mejor intención, que es mejorar el tráfico en la ciudad de Zaragoza. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque así nos lo dicen muchos técnicos, porque así lo demandan los ciudadanos, porque hay informes, y hemos conocido el último del Real RAC hace un mes, en el que dice que Zaragoza es una ciudad en que los ciudadanos pasan más de 16 horas en atascos al año, metidos en un coche. ¿Y por qué Zaragoza es la cuarta ciudad de España con mayores niveles de congestión viaria? Quédense con este dato, porque esto antes no era así. Al final el plan de movilidad del gobierno de la ciudad de Zaragoza resulta que ha propiciado que Zaragoza tenga un problema donde no lo había antes. Luego es evidente que algo ha fracasado. ¿Qué proponemos? Pues evidentemente hemos elegido una vía al tercer cinturón, el que se denomina tercer cinturón con capacidad, que potencialmente se puede desarrollar mejor para intentar paliar este problema. El tercer cinturón, no voy a explicar lo que es, todo el mundo sabe que permite rodear la ciudad consolidada, y consultado con los técnicos, al final lo que se nos dice que es quizás la palanca más potente que hay para descongestionar el tráfico. Sin embargo, cuando uno circula, percibe problemas. El primer problema que percibe es un exceso de semáforos, falta de coordinación de semáforos. Los cruces semafóricos evidentemente dan lugar a problemas, y dentro de todo esto se trata de resolverlos. Pero esta moción que presentan ustedes, a pesar de las cartas que hemos tenido la ocasión de leer en los periódicos últimamente, permítame usted que le diga que es de las mociones más poco sensatas que hemos oído en esta salón de plenos en los últimos tiempos.
Y le voy a tratar de explicar por qué. Mire, en primer lugar, piden ustedes que haya un estudio. No hace falta. Léanse la legislación. La legislación actual. La de la Dirección General de Tráfico, los planes de carreteras. Yo le cuento. A partir de los años 60, 70 se empieza a trabajar en este país los temas de vías interurbanas, perdón, de vías urbanas, de vías arteriales, etcétera, etcétera. Eso se recoge, por cierto, finalmente en la ley de en el Plan General de Carreteras del año 64 y finalmente en la vigente ley de carreteras que es del año 98. Ahí se fijan todas las posibilidades habidas y por haber para vías rápidas en el seno, en el interior de las ciudades. Y en ningún caso, bajo ningún concepto y de ninguna manera se acepta superar la velocidad de 50 kilómetros por hora. Sí, en una figura, la autovía urbana, que no tiene que tener pasos de peatones ni cruces al mismo nivel entre vehículos. Solo existe esa posibilidad. No sé si es eso lo que usted plantea, pero ese informe me temo que puede ser muy rápido. Yo le puedo dejar a usted la última documentación que es, mira usted, se llama Carreteras Urbanas, recomendaciones para su planteamiento y proyecto. Y en ella se especifica con claridad la imposibilidad de superar los 50 por hora en ciudad, salvo en estos casos. ¿Sabe por qué el 50 por hora? Porque el 50 por hora se considera la velocidad máxima a la que en caso de atropello un peatón tiene los suficientes posibilidades como para sobrevivir. La velocidad, por razones bastante obvias, algunas dictadas por el sentido común, como el cumplimiento de la ley, pero otras tienen que ver con datos que reflejan, por ejemplo, cosas como que un peatón arrollado a los 80 kilómetros por hora a esa velocidad tiene un 100% de posibilidades de morir y, sin embargo, conforme va disminuyendo la velocidad, el porcentaje disminuye. Por lo tanto, existe una relación directa entre velocidad y gravedad en los accidentes. No es menos cierto, como también decía el señor Suárez, que los usuarios habituales de la vía que nos ocupa del tercer cinturón, más allá de discutir sobre el tiempo que nos cuesta o no hacer la ronda, sí que es verdad que denuncian o denunciamos las paradas y arranques obligados por una siembra indiscriminada de semáforos a lo largo de todo el cinturón. Personalmente tengo una sensación que deja de serlo cuando uno comprueba con reloj en mano qué es lo que sucede con los semáforos del tercer cinturón. Y es que la sensación, que supongo que algunos técnicos
centros de movilidad podrían dar datos relevantes al respecto, es que cuando se calcula el tiempo que está funcionando el semáforo, si haces una sencilla cuenta con la velocidad, da la sensación de que a 60 kilómetros por hora sería bastante fácil recorrer todo el cinturón sin parar en ninguno, y a 50 kilómetros paras prácticamente en todos. Quizá tenga que ver con que antes la velocidad máxima en vías urbanas era de 60 kilómetros por hora y que se hayan regulado los semáforos de acuerdo a esa velocidad máxima, pero quizá esté equivocada. Resumiendo, por mucha ronda que sea, es vía urbana, con semáforos, con cruces, con pasos de cebra, y aunque su funcionalidad, tiene usted razón, señor, nos parece, es de vía interurbana, su calificación jurídica sigue siendo de vía urbana y por lo tanto la ley dice que hay que respetar como límite máximo 50 kilómetros por hora. No hay más que circular por la ciudad para ver cómo está la ciudad y para ver si está congestionada o no. Los estudios independientes de una empresa que se llama TomTom dice que de 59 ciudades europeas con más de 500.000 habitantes, Zaragoza es la que menos congestión tiene. Usted alude a un informe del Real Automóvil Club de Cataluña referente a 2013. Mire, yo tengo el de 2012, el de 2013 la verdad es que no lo tengo. Pero lo que dice es que de las 6 ciudades analizadas, Zaragoza es la segunda que menos congestión tiene. Madrid tiene 33 horas de atascos al año, Barcelona 31, Bilbao 27, Sevilla 25, Zaragoza 18 y Valencia 16. Y en el estudio de 2013 que usted alude, resulta que hemos bajado de 18 horas a 16, es decir, 1 minuto y medio al día, mucho mejor. Está claro que no tenemos ningún tipo de problema de congestión. Infrautilizado, con 20.000 vehículos diarios en el tercer cinturón, me parece también mucho decir. Por lo tanto, partimos de unas premisas falsas y a partir de ahí empezamos a hablar de la parte resolutiva. Dice usted que pide unos informes para reducir semáforos. Mire, yo no sé con qué técnicos hablará usted, pero sí le voy a decir lo que dicen los técnicos municipales y tengo ya los informes. Dicen que el tercer cinturón existe en la actualidad 30 intersecciones semafóricas. 30, no 107. No 107. Si quiere usted, ya le invitaré a que con un técnico de movilidad se recorra el tercer cinturón, les indiquen cuáles son las intersecciones semafóricas y les indique también dónde están, y así aclararemos el asunto. 30. Y sigue diciendo el informe, y se lo leo. Todas las intersecciones semafóricas en el tercer cinturón lo están porque existe la necesidad de preservar la seguridad de los conductores y peatones que atraviesan dichas intersecciones. Otra
moción del Partido Popular que se debatió y fue rechazada fue la referente a la petición de reprobación al alcalde por salirse de la causa abierta contra el exconcejal socialista Antonio Becerril. Debatimos esta moción con el señor Becerril, ya condenado a una pena de prisión por tráfico de influencias, un compañero de ustedes, que no era cualquiera del Partido Socialista, ni en el gobierno de la ciudad, culpable, corrupto e inhabilitado. Y a pesar de la gravedad de la condena, el ayuntamiento no ha estado ni personado en la causa. Y a pesar de la gravedad de la condena, el alcalde lo ha estado defendiendo. Toda su crítica, que ha sufrido 5 años de condena procesal. El culpable, declarado víctima por nada menos que el alcalde de Zaragoza, que no es un alcalde más. Cuando habla sobre un asunto judicial, el señor Belloc, todos escuchamos también a un magistrado y a un exministro de Justicia e Interior. Y por ese motivo creemos que debería ser aún mucho más cauteloso con cierto tipo de declaraciones. Los motivos reales para apoyar a un procesado, juzgado y condenado por corrupción solo los conoce el señor Belloc. Lo sacó de su gobierno y con ese pretexto lo sacaron ustedes de su gobierno y con ese pretexto orquestaron un proceso paralelo judicial utilizando los órganos del Ayuntamiento de Zaragoza. Se personaron, pero cuando tocaba votar el presupuesto se quitaron el velo, milagro, y todo un gobierno de la ciudad dictó sentencia antes que el juez ha abandonado el procedimiento. Arbitrariedad en estado puro. Y esas decisiones las tomó el señor alcalde de retirar la personación del Ayuntamiento de Zaragoza en la causa que investigaba a su amigo. En lugar de defender los intereses de la ciudad, prefirió defender los suyos. En un proceso donde se ha acreditado que el condenado influyó en una constructora para un contrato de 800.000 euros para después cambiar cromos y compensar a otra constructora con dos obras del Plan E, que son obras que gestionaba esta casa. Entre otras muchas acusaciones que no se han probado definitivamente, pero que de ningún modo se han negado. Lo cierto es que intentando recordar algunos de los ecos del señor Contín, luego me voy a quedar este acta para ver esa defensa tan a ultranza y la condena más absoluta de los corruptos en política y de la persecución de los corruptos en política. Lo digo porque creo que vamos a tener que recordar este acto durante algunas veces. Miren, el 22 del 4 del 2009, Izquierda Unida pide la dimisión de Antonio Becerril. Y lo pide y le pide que cesen sus funciones porque entendía que con una imputación y con un
principio de prueba suficiente, no tenía que seguir desempeñando el cargo, salvando su presunción de inocencia, pero entendiendo que tenía que cesar en ese cargo, con lo cual ninguna duda sobre la posición que mantuvo Izquierda Unida en este caso. De hecho, esta posición fue compartida por más grupos y al final el efecto de esas peticiones o lo que fuera fue el gobierno de la ciudad el que decidió personarse y despersonarse. Fue el gobierno el que decide personarse por un interés patrimonial, por unos perjuicios económicos y despersonarse por el mismo motivo, por el sentido contrario. Y es verdad que esta decisión de gobierno, de aquel gobierno, tuvo un trasunto en el Pleno, porque esto ya se debatió, tanto que se debatió que el señor Contín, el propio proponente de la moción. Y en el año 2010 se valoró la pertinencia o no política de la decisión que había tomado ese gobierno de personarse y de despersonarse, la valoración de si existían o no daños o perjuicios económicos en el año 2010. Con lo cual estamos ahora hablando y valorando una decisión que se tomó incluso por otro gobierno. Desde luego lamentamos que se haya tomado una decisión, y en eso estaremos de acuerdo con el Partido Popular, de retirar al abogado del Ayuntamiento de Zaragoza de la causa del señor Becerril. Pero hoy tenemos un pleno, señor Contín, en el que el Partido Popular en sucesivas mociones lo que está es escenificando sus propias carencias. Y se lo digo con toda rotundidad. Ustedes nos plantean una moción sobre transparencia que nunca han tenido. Ahí tenemos al señor Bárcenas, tenemos en esta sala un gran seguidor de su lenguaje gestual en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tenemos una moción sobre remar que nosotros vamos a apoyar, pero que casa mal con una moción sobre la sangre de Cristo y cederle un edificio municipal a una hermandad de la sangre de Cristo que no acepta mujeres en su seno. Y tenemos en definitiva una posición del Partido Popular que intenta evidenciar como los palomos, hinchando al máximo su discurso, sus propias carencias. Ustedes ni son transparentes, ni son trigo limpio, ni han demostrado públicamente que condenen a sus propios compañeros con la
virulencia y la vehemencia que hacen con el señor Becerril. Yo todavía estoy esperando en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que venga una moción sobre el señor Bárcenas. Todavía lo estoy esperando. Y se la apoyaremos. Pero en cambio a ustedes les parece que es reprobable la actitud del alcalde retirando 6 meses más tarde un abogado del Ayuntamiento de Zaragoza de una causa. Con lo que está cayendo, lo que me ha sorprendido es ese tono. No me extraña lo que acaba de decir el señor Martín, porque lo podía decir sin ningún tipo de problema yo mismo. Y se lo voy a decir de otra manera. Mire, si estoy hablando de las instituciones, ni siquiera hablo de los partidos, porque no soy quien para hablar en nombre de mi partido. Fíjese lo que le digo. Si en las instituciones hubiera actuado con todos los casos que se han producido de corrupción o cuasi corrupción o con decisiones jurisprudenciales o judiciales condenatorias como inhabilitación, que seguro que les suena este caso, como inhabilitación, si se hubiera actuado como actuó el alcalde un 22 de abril del 2009, que mientras venía de su casa al despacho de la alcaldía, como consecuencia de una filtración en un medio de comunicación, sin que nadie hubiera imputado todavía en ese momento, nadie hubiera imputado en ese momento al señor Becerril. Y digo como consecuencia de una filtración, ese mismo día 22 de abril, un decreto se le suspenden todas las funciones en el Ayuntamiento de Zaragoza. Fíjese, si esto hubiera ocurrido así, no pasaría lo que ha dicho el señor Martín, de tener tanto imputado en estos momentos en las Cortes Valencianas, ni saber quién es el responsable del caso Bárcenas, porque ¿quién asume la responsabilidad del caso Bárcenas? O los condenados sin límite en Baleares, ¿quién asume la responsabilidad a la que usted se está refiriendo ahora en este momento? Fíjese lo que le digo. Si lo que hizo en la institución el señor alcalde un 22 de abril, si que hubiera ninguna imputación, no se habría producido nunca ningún caso de opinión pública en ninguna institución de España. Pero también le digo una cuestión, posiblemente eso con carácter general sería también injusto. Pero aquí se actúa así, y le digo un poco más, y no soy el portavoz del Partido Socialista, a los pocos días se le suspendió además de militancia. Entre las mociones destacó también la presentada por el Partido Popular en el sentido de revocar el derecho de superficie sobre la parcela municipal cedida a Remar en Rosales del Canal, una moción que fue aprobada por unanimidad. Y lo primero que me sorprende, y quiero empezar por ahí, es que hoy, la sexta vez
quinta o la sexta que hablamos de este tema de iniciativa del Grupo Popular, no haya venido nadie de remar a defenderse. Me sorprende. Es una novedad. Y digo que me sorprende, señor Pérez Anadón, porque a pesar de sus reiteradas y obstinadas defensas de remar, parece que usted empieza a cambiar algo de opinión, y ahora hablaremos de ese asunto. Pero para mí es sintomático que hoy remar no haya venido, porque a pesar de que usted se ha dejado muchos pelos en la gatera defendiendo a remar, hoy le han dejado solo. Hoy le han dejado solo. Repito, espero que sea fruto del inicio de un cambio en su obstinada posición, pero de eso hablaremos luego. Porque hoy, 25 de abril, nos vemos obligados una vez más, y van tres, a exigir que este ayuntamiento le exija a su vez a remar que retire el aval realizado con el dinero de todos los zaragozanos. El 18 de diciembre del 2013, remar le pedía a usted, señor Pérez Anadón, al Partido Socialista, al equipo de gobierno, un rescate económico. En tan solo 5 días, con un fin de semana por medio, ustedes respondían. En 5 días, ustedes rescataban a remar. El Grupo Popular presentó un recurso de reposición, reaccionó, y a día de hoy, por cierto, 4 meses después, no han respondido. El Grupo Popular presentó una moción que se votó, se defendió en el pleno de enero, que fue aprobada, y a día de hoy ni este grupo ni ningún otro, supongo, tiene constancia por escrito de que remar efectivamente haya cumplido con lo que dijo en este pleno, porque allí mismo el responsable de remar se comprometió a retirar el aval, y ustedes, los tres, nos dijeron a nosotros que retiráramos la moción. Menos mal que no les creímos, porque han pasado 4 meses y seguimos sin tener la retirada del aval. Yo creo que es una concesión que nunca se debería haber iniciado ese expediente. Si yo lo creo, mire, hablando antes del cristianismo y del propósito de enmienda, pues fue un expediente en el que Izquierda Unida no estaba en ese gobierno, ¿se acuerdan? No fue Izquierda Unida precisamente el que inició ese expediente. Pero yo soy más de bajarme de las atalayas de cristal y reconocer cuando uno se equivoca, y a partir de ahí enmendar. Pero bueno, bien, en la primera parte de la moción lo que se dice es que el Pleno de Zaragoza insta al Gobierno a revocar de manera inmediata el derecho de superficie de parcela municipal cedida a remar. Si nosotros hemos dicho con esto estamos de acuerdo, siempre que se ampare dentro de los límites de la ley. Si nos parece correcto, si nosotros hemos defendido la posición de remar, básicamente porque era una posición tomada, una posición en la que teníamos poco margen de maniobra y en la que el perjuicio era más
grave y además de bastantes argumentos con los que no compartía. Pero sobre todo había un argumento de imposibilidad. Y la segunda parte, que es en la que me quiero centrar más, en la que se dice que se levante el aval, básicamente, ¿no? Que se le diga al gobierno que se levante el aval, pues la verdad es que comparto una parte de la intervención, porque aquí vino un señor, y aquí me voy a centrar específicamente en él, un representante de Remar, y nos contó una película. Y nos contó una película que yo le digo, las actas, que confiaba en la retirada de la garantía hipotecaria, que el gobierno no iba a poner ninguna pega, que por tanto podíamos presumir que en un plazo inmediato de tiempo este no iba a estar trabado y que esto se iba a deshipotecar por voluntad propia. Y es verdad que aquí viene un señor y que nos lo creímos todos y que le dimos ese margen de confianza. Bien, pues a partir de ahí yo creo que sí que ha existido una falta de respeto, que ha existido una falta de respeto a este ayuntamiento, que ha existido una falta de respeto a estos grupos y sobre todo ha existido un teatrillo sobre una decisión que nosotros ya dijimos nos parecía incorrecta en el sentido de que no era necesario haber hecho esa autorización sobre un derecho de superficie que ya se tiene. Es que además jurídicamente era muy discutible que se tuviera que autorizar. Es verdad que este es un acuerdo que se tomó en su día por unanimidad, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, como de Izquierda Unida, como del Partido Aragonés, como de Junta Aragonesista. Es verdad que ya hemos tenido 6 veces este debate. Es verdad que en los 2 primeros debates que ha habido sobre estas mociones, el primero protagonizado por el señor Lobón en este mismo salón de plenos, hemos llegado a unanimidades con el tema de Remar, y es verdad que el paso del tiempo lo que está demostrando es que estos señores, por no entrar en otras condiciones de carácter que voy a entrar, de carácter de no respeto de derechos constitucionales de género, son evidentemente, nos mintieron y en este tema no han cumplido su palabra en los últimos 4 meses. Y a uno evidentemente le hace dudar seriamente cuando le mienten en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza, si en el resto de cuestiones no mienten. Si en el resto de cuestiones no mienten. Y cuando uno tiene tan clara la percepción de que se debería haber retirado la garantía que se prestó en su día, no terminamos de entender por qué no se revocó el acuerdo por parte de la Junta de Gobierno, teniendo en cuenta que constan en las actas del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que evidentemente había un compromiso de retirar. Pero sí que le quiero decir una cosa con toda la franqueza. Con toda la franqueza. No se puede traer en el mismo pleno de hoy
la retirada a remar y en el mismo pleno que le asignemos Fuenclara a la Hermandad de Cofradías. No se puede. Pero no le voy a decir, pero le voy a decir por qué. Pero le voy a decir por qué. No, le voy a decir por qué. No se le altere usted la sangre, señor Senado. Le voy a decir por qué. Mire, porque llevamos más de 4 meses, no, más de 4 meses, no, 6 meses, hablando en el seno de la Junta de Portavoces a petición de Xunta Aragonesista de regular las decisiones de equipamientos públicos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Está claro que la posible paralización de las obras, o por ser más exacto, la paralización de las obras, abre una puerta distinta a la situación de remar. En el momento que la Agencia de Urbanismo tiene conocimiento de este hecho, cita remar por varias veces, en paralelo y viendo la inexistencia de remar, se toman 2 medidas. Una, se localiza y se cita a la empresa constructora que verbalmente afirma que la situación es de paralización de las obras. 2, se oficia a través del servicio de suelo y vivienda y por parte del servicio de licencias, diciéndole a remar, en este caso titular de la licencia y del derecho de superficie, la situación en la que se puede encontrar y que tiene 10 días hábiles para contestar a cuál es la situación del ritmo de las obras. Y que, como bien sabe, remar en el artículo 7 del derecho de la concesión del derecho de superficie, directamente se plantea que cuando existan 6 meses de suspensión de la obra por derechos no imputables a la administración, se puede revocar el derecho de superficie. De tal manera se le comunica y se están cumpliendo los 10 días que, si las cuentas no me fallan, se cumplirán en torno al martes. Entre tanto, y se estando sin terminar este plazo, Coebro, la empresa, ha comparecido afirmando que desde el 3 de marzo las obras están paralizadas. Desde el 3 de marzo. En el Pleno destacó también la moción presentada por Xunta de manera urgente en relación a la huelga indefinida convocada por los trabajadores de FCC y el incumplimiento de las condiciones de la contrata de mantenimiento de zonas verdes
verdes y jardines, una moción que fue rechazada. ¿Y qué es lo que ha hecho desde entonces el Ayuntamiento de Zaragoza? Pues poca cosa. Es verdad que hemos debatido un par de mociones, una en febrero y otra en marzo, pero no se trata solamente de debatir, sino que se trata lógicamente de intentar buscar soluciones. De ahí la moción que estamos trayendo en estos momentos a este pleno para que el Ayuntamiento de Zaragoza se implique y se implique de forma decidida hasta el cuello, mediando en un conflicto. Seguramente si se hubiese hecho mucho antes esta mediación, no estaríamos en este momento en una situación de huelga general. Y una situación de huelga general que evidentemente va a afectar a los ciudadanos porque va a tener sus efectos en los servicios de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y que también lógicamente está afectando a la plantilla. Ha llegado el momento de implicarse y de sentar a las partes, de sentarlas para buscar una solución al conflicto. Ha llegado precisamente ese momento para buscar y ver qué compromisos plantean las partes. El de los trabajadores lo conocemos. Han hecho propuestas a lo largo de los últimos meses, tanto de mejora del servicio como también incluso propuestas de carácter salarial y laboral. Han hecho propuestas para intentar hacer un ajuste, pero un ajuste compartido. ¿Qué ha hecho la empresa mientras tanto? Absolutamente nada. Ha aprovechado el conflicto laboral para seguir reduciendo las condiciones laborales de los trabajadores y aplicar una reducción salarial injusta y desproporcionada del 21%. Por eso planteamos dos cosas con esta moción. Que haya una mediación, obviamente, y que se exija compromisos a las partes, ya que la negociación hasta ahora empresa-trabajadores ha sido infructuosa. Y queremos que la empresa se implique. Y la mejor forma de implicarse es reducir su beneficio. En primer lugar es el estricto cumplimiento del pliego, que en nuestra opinión con el último informe hace unas valoraciones que respetamos, pero no compartimos, por eso hemos pedido formalmente toda la documentación que la empresa FCC ha trasladado al ayuntamiento, porque no nos queda claro si los programas de gestión se cumplen o no. No dice que se cumplan. Ese informe que nos presentó el señor Blasco no dice que se cumplan, tal vez porque no hubo tiempo físico para poder comprobarlo, porque nos movemos en una precariedad total y absoluta en cuanto a personal humano para poder realizar las tareas que estoy convencido que a todos nos gustaría poder realizar. Pero no nos cierra ni nos contesta los tres informes que había encima de la mesa, porque hay demasiadas preguntas sin contestar. Habla el señor Asensio del 5%. La verdad es que es un poco complejo, porque cuando apruebas algo es difícil volver el tiempo para atrás, porque el pliego estaba cerrado
de que se aprobara esta moción plenaria. Con lo cual, legalmente no es posible. Si no hay buena voluntad por parte de la empresa, podemos enganchar en algún sitio que le dura lo suficiente. Yo me ofrezco voluntario, señor Jimeno, para que asuma esa buena fe negociadora. ¿Vale? Yo entiendo que tiene la empresa una fortaleza enorme a la hora de plantear si decide respetar los derechos de los trabajadores o no, y es que se le debe mucho dinero. Eso es un hecho objetivo. Joder, pues me alegro. Pues no vea usted qué alegría va a caer, señor Jimeno, que me dice que no. Oiga, pues no se preocupe, que cuando tengamos todos los datos de FCC, si no le debemos mucho dinero, le voy a plantear si cumple 6 incumplimientos muy graves. Los técnicos municipales, una vez que han tenido más tiempo, lo avalan, que se le rescinda. Ya está. Fíjese usted si es sencillo. Fíjese usted si es sencillo. Y la empresa que venga, que cumpla. Nosotros nos reunimos con las dos partes ya antes de empezar la huelga y efectivamente lo que hicimos fue enmarcar cuáles son las reglas del juego. Nosotros a la empresa le dijimos, lo primero, una empresa cuando se presenta no puede pretender cambiar las condiciones. Y en ese sentido le advertimos que no íbamos a admitir ningún cambio en el contrato. Sí que podíamos ser flexibles, pero siempre dentro del contrato y de su oferta. Ese es el primer marco de actuación. Efectivamente, ¿qué ocurrió en esa reunión? Pues que efectivamente la empresa nos dijo que con ese marco no podían obtener los beneficios que obtenían. Y les dijimos que ese no era nuestro problema. Quiero decir que es la primera de las propuestas que se están haciendo en esta moción de hoy es un tema que está zanjado. La empresa ya lleva por adelantado que no va a poder tener ese margen de beneficios. En donde no estamos de acuerdo y por eso no vamos a votar la moción es el tema de la mediación. Yo creo que estamos dando una imagen equivocada a la ciudadanía. No le interesa a los servicios públicos, no le interesa al ciudadano, no le interesa a la ciudad que los ayuntamientos nos metamos en negociaciones laborales de las contratas. Es una norma general. Primero porque no tenemos autoridad jurídica sobre el asunto. No tenemos competencias, evidentemente son contratos externos. Pero en segundo lugar, cualquiera que haya participado en una negociación de esa naturaleza, el problema que se plantea es que inmediatamente que hay una tercera parte en esa negociación, las otras dos se ponen de acuerdo inmediatamente. Porque el asunto es efectivamente que el ayuntamiento pague, que pague, que pague, que pague. Es decir, cualquier reivindicación que se plantee en una mesa de negociación en la que el ayuntamiento esté presente, evidentemente la solución siempre está resuelta. Paga el ayuntamiento. Efectivamente, nosotros como gobierno esa responsabilidad no podemos hacerla. No podemos hacerla porque efectivamente
efectivamente lo que supondría es, en una época como la que tenemos, que tendríamos que efectivamente que o quitar de otros servicios o de otras acciones que son prioritarias, o tendríamos que subir los impuestos, una de las dos. El control de los gastos de las grandes contratas ha pasado a ser, en este y en cualquier corporación pública española, prioritario. Usted tiene que empezar diciendo la verdad. No puede decir, hablando de la negociación en parques y jardines, manteniendo una postura, y en los autobuses otra. ¿A quién pretenden engañar? Es que todos somos conscientes de lo que ha pasado en la última huelga que se ha vivido en el Ayuntamiento de Zaragoza, fruto de su gestión con los autobuses. Al final ustedes se han implicado directamente, y usted viene a contarnos ahora aquí que se reúnen con otros, que si no se reúnen, oiga, llámeles usted, qué responsabilidad, llámeles usted y siénteles a negociar, o por lo menos ya no nos diga la verdad, sea coherente con lo que su gobierno hace en un caso o hace en el otro. Yo le decía al señor Jimeno que diga la verdad, porque al señor Ariza le decían ahora, no, es que no se les debe dinero. El otro día yo leía declaraciones del señor Martín que decía exactamente, dice, no entender por qué la partida presupuestaria para FC de parques y jardines, si es exactamente la misma del año pasado, la empresa plantea una rebaja salarial. Que el señor Jimeno mienta es normal, y que el señor Martín no se entere de lo que pasa en este ayuntamiento también. Quiero decir, porque es que en la Comisión de Economía y Hacienda, del lunes pasado, vinieron reconocimientos de obligación de parques y jardines por valor de más de 7 millones de euros. Usted esto no lo entiende, señor Martín, o no se lo cuenta, o igual no estaba. Es decir, o igual no se lo cuenta el señor Asensio. 7 millones de euros. Vienen certificaciones de FCC desde el mes de junio. La certificación del mes de junio fue de 500.000, la certificación del mes de julio de 1.017.000. Eso es lo que pasa, señor Martín, que evidentemente, como le decía su compañero, el señor Ariza, el Ayuntamiento de Zaragoza no paga. Pero hay una cuestión más, que es que esta moción la presentó Chunta Aragonesista hace casi un año. En mayo del 2013 presentó esta moción del 5%, y ya le dijo el señor Jimeno que esto era inconstitucional. Y este lunes también se celebró una sesión plenaria extraordinaria en el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo del sorteo de las mesas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar el próximo 25 de mayo. Junta Aragonesista e Izquierda Unida hicieron uso del turno de palabra para mostrar su oposición a la reducción del número de mesas, que según alegaron sendos partidos podría aumentar los índices de abstención. El sorteo, realizado gracias a un sistema informático, concluyó que un total de 5.553 son los zaragozanos elegidos para participar en alguna de las mesas electorales de los 145 colegios en los cuales se podrá votar.
Como siempre, ZTV retransmitirá en directo las próximas sesiones plenarias desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, también podrán seguirlos por internet a través de www.zaragoza.es, www.ztv.es y www.heraldo.es.